Regalé un auto a mi hermano por su cumpleaños, pero dijo, qué miserable, ni regalado me subo a esa basura, así que lo vendí y me mudé. Ahora me llama y me suplica para que lo ayude a pagar el alquiler. Me llamo Víctor, tengo 32 años, y desde que era joven, las tuercas, los motores y el olor a gasolina han sido mi vida. Soy mecánico, no de esos que solo cambian aceite, sino de los que desarman un motor entero, lo arreglan pieza por pieza y lo hacen rugir como si fuera nuevo. Mi taller llamado Manos de Hierro es mi orgullo. No es el más grande ni el más lujoso de la ciudad, pero la gente confía en mí porque hago bien mi trabajo. Siempre he creído que con esfuerzo y un poco de ingenio, cualquier cosa puede transformarse en algo valioso. Por eso, cuando pensé en hacerle un regalo a mi hermano Kevin por su cumpleaños número 28, supe exactamente qué hacer. Kevin y yo vivíamos juntos en un departamento pequeño pero decente en el centro de la ciudad. Era un lugar de 2 habitaciones, con paredes algo descascaradas y un baño que goteaba de vez en cuando, pero era nuestro hogar. Yo pagaba el alquiler y algunos servicios, porque Kevin siempre estaba entre trabajos. Decía que no encontraba nada a su altura, que él merecía algo mejor que ser un simple oficinista o un repartidor. Kevin siempre ha sido así, soñador, pero no del tipo que se arremanga y trabaja por sus sueños. No, él quería todo fácil, todo rápido, todo brillante. Yo, en cambio, siempre he sido más de ensuciarme las manos. Kevin trabajaba en una tienda de ropa a unas 2 horas en bus desde el departamento. Se quejaba todos los días de lo cansado que era caminar hasta la parada, esperar el bus abarrotado y luego caminar otro tramo hasta la tienda. Víctor, esto es inhumano, me decía, tirado en el sofá con una cerveza en la mano. Si tuviera un carro, todo sería diferente. Podría llegar al trabajo como hombre, no como un perdedor. Yo lo escuchaba y, aunque a veces me sacaba de quicio su actitud, no podía evitar sentir lástima. Era mi hermano menor, después de todo. Crecimos juntos, compartimos todo, desde las peleas en el patio de la escuela hasta las noches en que no había nada para comer en casa porque nuestra madre estaba trabajando turnos dobles. Quería ayudarlo, quería verlo feliz. Así que, unos meses antes de su cumpleaños, empecé a planear algo especial. Encontré un auto usado en una subasta, era un modelo 2005, y no era un Ferrari, claro, pero tenía potencial. El motor estaba hecho un desastre, la pintura estaba descolorida y los asientos olían a humedad, pero yo sabía que podía convertir esa chatarra en algo digno. Pasé semanas trabajando en él después de cerrar el taller. Cambié el alternador, arreglé la transmisión, lijé la carrocería y le di una capa de pintura azul metálico que brillaba bajo el sol. Los asientos los limpié y tapicé con ayuda de un amigo que sabe de eso. Cada tornillo que apretaba, cada pieza que pulía, lo hacía pensando en la cara de Kevin cuando viera el auto. Imaginaba su sonrisa, sus ojos brillando, tal vez hasta un abrazo de esos que no nos dábamos desde niños. Quería que sintiera lo que yo sentía cuando terminaba un proyecto, orgullo, satisfacción, la certeza de que el esfuerzo valía la pena. El día de su cumpleaños, un sábado por la mañana, estaba tan nervioso que apenas dormí. El auto estaba listo, estacionado frente al edificio con un lazo rojo que compré en una tienda de regalos. Había limpiado hasta el último rincón, y el auto parecía sacado de una sala de exhibición. Kevin, levántate, tengo una sorpresa, le dije, sacudiéndolo en su cama. Él gruñó, como siempre, diciendo que era demasiado temprano para mis locuras. Pero lo convencí de que se vistiera y bajara al estacionamiento. Cuando llegamos, señalé el auto con una sonrisa que no me cabía en la cara. «Feliz cumpleaños, hermano. Este es tu regalo. Lo compré usado, pero lo arreglé yo mismo. Está como nuevo. Ahora podrás ir al trabajo sin depender del bus, ¿qué te parece?» Kevin se quedó parado, con las manos en los bolsillos, mirando el auto. No dijo nada al principio, y yo pensé que estaba sorprendido. Pero entonces soltó una risita, una de esas risas que te hielan la sangre. Este pedazo de chatarra, en serio, Víctor. Su voz estaba llena de desprecio. ¿Crees que voy a andar en esta basura, un auto del 2005? Por favor. Si voy a tener un auto, que sea uno de verdad, un BMW, un Audi, algo que valga la pena. No esta basura que arreglaste con tus manos grasientas de mecánico pobretón. Me quedé helado.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Intenté decir algo, pero no me salía nada. Él siguió, riéndose como si yo fuera un chiste. ¡Qué miserable eres, Víctor! ¿De verdad pensaste que me iba a emocionar por esto? Sigue soñando pequeño, hermanito. Eres un simple mecánico, no esperes que me conforme con tus obras. No sé cómo no le grité en ese momento. No sé cómo no lo agarré del cuello. Me quedé parado, mirando el auto, el lazo rojo ondeando con el viento, mientras él se daba la vuelta y subía al departamento como si nada. Sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero también algo peor, decepción. Había pasado noches sin dormir, había gastado mis ahorros, había puesto mi corazón en ese auto, y él lo escupió como si no valiera nada. Pero no era solo el auto. Era yo. Me llamó miserable, pobretón, un simple mecánico. Como si mi vida, mi trabajo, todo lo que soy, fuera una burla para él. Esa noche no le dije nada. Me encerré en mi cuarto, mientras él ponía la tele a todo volumen y hablaba por teléfono con sus amigos, riéndose como si el mundo fuera suyo. Pero algo en mí se rompió. No podía seguir viviendo así, cargando con alguien que me despreciaba. No sabía qué hacer aún, pero una cosa tenía clara, no podía seguir siendo el hermano que siempre da, mientras él solo toma. Los días después del cumpleaños de Kevin fueron como caminar con un peso en el pecho. No podía sacarme sus palabras de la cabeza. Miserable. Pobretón. Simple mecánico. Cada vez que cerraba los ojos, veía su risa burlona, esa mirada de desprecio mientras señalaba el auto que tanto trabajo me había costado. Había pasado noches enteras arreglándolo, soñando con su sonrisa, y él lo había escupido como si fuera basura. Pero lo peor no era el auto. Lo peor era que, por primera vez, vi a Kevin como realmente era, alguien que nunca valoraría nada de lo que yo hiciera por él. El departamento, que antes sentía como un hogar, ahora se me hacía insoportable. Cada vez que veía a Kevin tirado en el sofá, hablando por teléfono con sus amigos o quejándose de su trabajo, sentía una rabia que me quemaba por dentro. Pero no era solo rabia. Era cansancio. Estaba agotado de ser el hermano mayor que siempre carga con todo, el alquiler, las cuentas, las quejas de Kevin. Había pasado años poniéndolo a él primero, pensando que algún día cambiaría, que apreciaría lo que hacía por él. Pero ese día en el estacionamiento, con el lazo rojo ondeando en el viento, me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Intenté seguir con mi rutina. Me levantaba temprano, iba al taller, arreglaba autos, hablaba con los clientes. Mi local, Manos de Hierro, era mi refugio. Ahí, entre herramientas y motores, me sentía en control. Los clientes confiaban en mí, me daban las gracias, me traían más trabajo. Era un recordatorio de que mi vida tenía valor, aunque Kevin no lo viera. Pero incluso en el taller, el auto me perseguía. Lo había dejado estacionado en un rincón, cubierto con una lona. No podía ni mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Ese auto era un símbolo de mi esfuerzo, pero también de mi error, pensar que Kevin podía cambiar. Una noche, mientras limpiaba una bujía, tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir viviendo para alguien que me despreciaba. Y, sobre todo, no podía seguir cargando con el peso de sus palabras. Saqué el celular y llamé a un amigo que conocía a alguien interesado en autos usados. Tengo un auto del 2005, está como nuevo, ¿crees que alguien lo querría?, le pregunté. No pasó ni un día antes de que un cliente, un señor llamado Don Carlos, apareciera en el taller. Era un padre de familia, con 2 niños pequeños y un presupuesto ajustado. Quería un auto confiable para llevar a sus hijos a la escuela y al trabajo. Cuando le mostré el auto, sus ojos se iluminaron. Esto es justo lo que necesito, Víctor. ¿Cuánto pides?, dijo, pasando la mano por la pintura azul metálico. No le conté la historia del auto. No le dije que lo había arreglado para mi hermano, que cada tornillo estaba puesto con ilusión, que ese carro era más que metal y pintura para mí. Solo le di un precio justo. Don Carlos me estrechó la mano, sonriendo. Eres un buen hombre, Víctor. Se ve que le pusiste corazón a este carro. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron paz. Al menos alguien veía el valor de mi trabajo. Cuando el dinero del auto llegó a mi cuenta,
Sentí algo que no esperaba, alivio. Era como si hubiera soltado una cadena que me ataba a Kevin. Ese dinero no era solo billetes, era mi libertad. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. No quería nada lujoso, solo un espacio donde pudiera empezar de nuevo, sin el eco de las burlas de Kevin. Encontré un departamento pequeño, a unas pocas calles del taller. Era un lugar sencillo, con una habitación, una cocina diminuta y un balcón donde apenas cabía una silla. Pero era mío. Por primera vez en años, iba a vivir para mí. Mudarme no fue fácil. No por las cosas, no tenía mucho que llevar, solo mi ropa, algunas herramientas y un par de cajas con recuerdos. Lo difícil fue decidir qué hacer con Kevin. Una parte de mí quería enfrentarlo, decirle todo lo que sentía, gritarle que sus palabras me habían herido más de lo que nunca admitiría. Pero otra parte, la más fuerte, solo quería dejarlo atrás. No quería pelear, no quería discutir. Solo quería irme. Así que planeé todo en silencio. Firmé el contrato del nuevo departamento, compré lo básico: una cama, una mesa, un par de sillas y empecé a empacar. El día que me mudé, Kevin estaba en el trabajo. No le dije nada. No quería ver su cara, no quería escuchar sus quejas o sus excusas. Dejé el departamento limpio, con mis cosas fuera, y puse una nota en la mesa de la cocina: me mudé. Suerte con el alquiler. No firmé, no puse nada más. No sentía que le debiera una explicación. Él había roto algo entre nosotros, y yo no iba a seguir recogiendo los pedazos. No supe nada de Kevin durante 3 meses. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Supuse que había encontrado la manera de pagar el alquiler del departamento, o tal vez se había ido a vivir con alguno de sus amigos, esos que siempre lo escuchaban quejarse pero nunca le ofrecían ayuda de verdad. No me importaba, o al menos eso me decía a mí mismo. Mi vida estaba en orden, el taller, el departamento, las cuentas pagadas. No necesitaba cargar con el peso de mi hermano. Hasta que una noche, mientras revisaba unas facturas en el taller, mi celular sonó. Era el número de Kevin, y contesté: ¿Víctor? Soy yo, Kevin. Su voz sonaba diferente, no tenía esa arrogancia de siempre. Sonaba rota. Necesito hablar contigo, hermano. Estoy en problemas. Por favor, no me cuelgues. Me quedé callado, sosteniendo el teléfono. Una parte de mí quiso colgar, bloquear el número y seguir con mi vida. Pero otra parte, esa parte que aún recordaba al Kevin de antes, me hizo escuchar. ¿Qué quieres, Kevin?, pregunté, con un tono más frío de lo que esperaba. No me alcanza para el alquiler, dijo, casi susurrando. Me van a desalojar en una semana si no pago. No tengo a quién más recurrir. Por favor, Víctor, ayúdame. Eres mi hermano. Sentí una mezcla de emociones que no supe descifrar al principio. Rabia, sí, pero también una especie de satisfacción amarga. El Kevin que me llamó miserable ahora estaba suplicando. Quise preguntarle cómo había llegado a esto, qué había hecho en estos meses, pero no lo hice. En cambio, me acordé del auto, del lazo rojo, de las noches que pasé arreglándolo. Me acordé de su risa burlona, de cómo escupió mi esfuerzo como si no valiera nada. Y entonces hablé. ¿Sabes, Kevin? Hubo un tiempo en que habría hecho cualquier cosa por ayudarte. Cuando te regalé ese auto, puse todo mi corazón en él. ¿Y qué hiciste tú? Lo llamaste basura. Me llamaste pobretón, miserable, un simple mecánico, ¿te acuerdas de eso? Hice una pausa, esperando una respuesta, pero solo escuché su respiración al otro lado. Vendí el auto, me mudé, y ahora estoy bien. Pero tú te quedaste con tus palabras. Y ahora quieres mi ayuda, ¿por qué debería dártela? Víctor, por favor, balbuceó. No quise decir eso. Estaba estresado, fue un mal día. No quería herirte. Eres mi hermano, siempre hemos estado juntos. No me dejes así. Sus palabras sonaban desesperadas, pero no sentí lástima. No sentí nada. Solo una calma fría, como si por fin hubiera puesto un muro entre él y yo. Tú elegiste, Kevin. Elegiste burlarte de mí, de mi trabajo, de todo lo que soy.
Ahora asume las consecuencias. No te debo nada. Colgué el teléfono y lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Mi corazón latía rápido, pero no de culpa. Era como si hubiera soltado otro pedazo de esa cadena que me ataba a él. A la semana siguiente, me enteré por un amigo en común, Luis, que Kevin estaba en problemas serios. Había perdido su trabajo en la tienda de ropa porque llegaba tarde demasiado a menudo. Sin mi parte del alquiler, no pudo mantenerse al día con los pagos. El casero, un tipo que no se andaba con juegos, le había dado una semana para pagar o salir. Luis me contó que Kevin estaba durmiendo en el sofá de un amigo, con todas sus cosas en cajas, buscando quien le prestara dinero. Está desesperado, Víctor, me dijo Luis. Me preguntó si tú podrías ayudarlo. Que se las arregle solo, respondí, sin mirarlo a los ojos. No quería hablar de Kevin. No quería pensar en él. Pero en el fondo, sabía que no era tan fácil. Una parte de mí, esa parte que aún veía al niño que creció conmigo, sentía un nudo en el estómago. Pero otra parte, la más fuerte, me recordaba que yo no era responsable de sus decisiones. Él había elegido su camino. Fue un martes por la tarde, unos 2 meses después de su desalojo, cuando lo vi aparecer. Estaba en el taller, revisando un motor que un cliente había traído con un ruido extraño, cuando escuché el sonido de la puerta. Levanté la vista y ahí estaba Kevin, parado en la entrada, con una camiseta arrugada y una mochila vieja colgada al hombro. Su cara no era la de siempre. No tenía esa arrogancia, esa pose de quien cree que el mundo le debe algo. Se veía cansado, flaco, con ojeras que parecían pintadas. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. No iba a dejar que me ablandara, Víctor, dijo, con la voz baja, casi como si le diera vergüenza. ¿Podemos hablar? Miré a Diego, que estaba limpiando unas herramientas, y le hice una seña para que nos dejara solos. Me limpié las manos con un trapo y me acerqué a Kevin, cruzándome de brazos. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rodeos. No iba a hacerle las cosas fáciles, él bajó la mirada, jugueteando con la correa de su mochila. Estoy en una situación difícil, hermano. No tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Un amigo que me dejó quedarme en su casa me echó porque no podía pagar nada. No tengo a quien más recurrir. Necesito ayuda. Sus palabras me trajeron de vuelta a la llamada de hace meses, cuando me pidió dinero para el alquiler. Recordé su voz suplicante, pero también recordé lo que vino antes, miserable, pobretón, simple mecánico. Apreté los dientes, conteniendo la rabia que empezaba a subir. Ayuda, dije, alzando una ceja. La misma ayuda que no quisiste cuando te regalé un auto, o la ayuda que despreciaste porque no era suficiente para ti. Kevin se quedó callado, mirando al suelo. Por un segundo, pensé que se iba a ir, pero entonces levantó la cabeza y me miró a los ojos. Lo siento, Víctor. De verdad. Lo que dije ese día, estuvo mal. Estaba frustrado, quería algo más, pero no debí decirte esas cosas. Eres mi hermano, y te fallé o sus disculpas sonaban sinceras, pero no me conmovieron. Había pasado demasiadas noches pensando en sus palabras, demasiado tiempo sintiendo el peso de su desprecio. ¿Sabes cuánto me dolió, Kevin?, dije, con la voz más calma de lo que sentía. Puse mi corazón en ese auto. Gasté mis ahorros, trabajé hasta la madrugada para que tuvieras algo que te facilitara la vida. Y tú lo llamaste basura. Me llamaste miserable, ¿crees que una disculpa borra eso? No espero que me perdones, respondió, casi susurrando. Solo quiero una oportunidad. Necesito trabajo, Víctor. Cualquier cosa. Haré lo que me pidas. No tengo nada más por un momento, me quedé mirándolo. Vi al Kevin de siempre, pero también a alguien nuevo, un hombre derrotado, sin el brillo de arrogancia que siempre llevaba. Y entonces se me ocurrió una idea. No era piedad, no era bondad. Era justicia. Está bien, dije, después de una pausa. Tengo un puesto en el taller. Necesito a alguien que limpie, que barra el piso, lave las herramientas, mantenga todo en orden. Es un trabajo sencillo, paga poco, pero es trabajo, ¿lo quieres? Kevin parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Limpiador,
preguntó, con un dejo de incredulidad. ¿En serio, Víctor, eso es todo lo que me ofreces? Sonreí, pero no era una sonrisa amable. Es lo que hay, Kevin. Tómelo o déjalo. No soy una organización de caridad. Si quieres trabajar, aquí está tu oportunidad. Si no, la puerta está ahí. Señalé la salida, sin moverme vi el conflicto en su cara. Quería protestar, decir que él valía más, que merecía algo mejor. Pero no lo hizo. Tragó saliva, asintió y dijo, está bien. Lo tomo. No había entusiasmo en su voz, solo resignación. Y eso, de alguna manera, me dio una satisfacción que no esperaba. No era solo que Kevin estuviera trabajando para mí. Era que, por primera vez, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Él, que siempre soñaba con BMW y oficinas de lujo, ahora iba a barrer el piso de mi taller, el taller de un simple mecánico. Le expliqué las reglas, llegaba a las 7 de la mañana, limpiaba el taller, organizaba las herramientas y ayudaba con cualquier tarea que le diera. El sueldo era bajo, apenas suficiente para cubrir un cuarto barato y comida básica. No le di ningún trato especial, ningún privilegio por ser mi hermano. Si iba a trabajar aquí, lo haría como cualquier otro empleado. Kevin asintió, sin mirarme a los ojos, y se fue con una promesa de empezar al día siguiente. Al día siguiente, Kevin llegó al taller a tiempo, algo que me sorprendió. Llevaba una camiseta vieja y unos jeans gastados. Le di un trapeador y un balde, y le expliqué cómo quería que se limpiara el piso. Vi a Kevin trabajar desde el otro lado del taller, mientras revisaba un carburador. No hablaba mucho, no se quejaba, pero su cara lo decía todo, estaba humillado. Y yo, aunque no lo admitiría en voz alta, sentía una satisfacción profunda. No era venganza, no del todo. Era el orden natural de las cosas, él había despreciado mi trabajo, y ahora estaba limpiando el suelo de ese mismo trabajo. Todo terminó. Estaba cerrando el taller, contando el dinero de la caja, cuando Kevin se acercó. Víctor, esto no es lo mío, dijo, sin mirarme. Gracias por el chance, pero no puedo seguir. Limpiar pisos no es para mí. Quiero algo más grande. Su voz tenía ese tono de siempre, esa mezcla de excusas y sueños vacíos. Lo miré, limpiándome las manos con un trapo. Algo más grande, dije, con una sonrisa que no era amable. Como el auto que no quisiste, o como el alquiler que no pagaste. Vete, Kevin. Sigue soñando. No dijo nada más. Agarró su mochila, me dio una mirada rápida y salió del taller. Lo vi caminar por la calle hasta que desapareció. No dijo adiós, y yo no esperaba que lo hiciera. Después de eso, no supe nada más de él. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Alguien me dijo que lo vieron pidiéndole dinero a un amigo en un bar, hablando de sus grandes planes, pero no pregunté más. Kevin se desvaneció de mi vida, como un mal sueño que se olvida al despertar. Y yo, por primera vez, me sentí libre. Libre de sus burlas, de sus quejas, de la carga de ser su hermano mayor. Suscríbete para más historias diarias.